En primer lugar, tengo el placer de presentarles a Mariano Causino, que es abogado, es especialista en política exterior y ha sido embajador de Costa Rica e Israel. Así que, Mariano, nos quedamos con vos. Bueno, muchas gracias a los amigos del foro, a los organizadores, por invitarme a hacer esta presentación. Voy a ser muy breve porque hay muchos oradores, pero me pidieron que hablara sobre la política exterior que queremos. Yo pensaba que primero tendríamos que ver la política exterior que necesitamos, tal vez, más que la que queremos, ¿no? O mejor dicho, la que queremos es la que necesitamos. Yo entiendo que la política exterior de un país tiene que ser una herramienta para el desarrollo de ese país y para la inserción que un país tiene en la comunidad internacional, que es un dato ineludible del comportamiento de la actuación de los países en el sistema. Y a partir de eso entiendo que lo primero que hay que tener en cuenta es una cuestión realista sobre qué país tenemos y en qué mundo estamos viviendo. Mariano, ¿En qué estás motivo, muteado. Mariano? Ah, perdón. Lo primero que hay que tener en cuenta son las características del mundo actual, las características presentes del mundo. Actualmente la humanidad está viviendo un periodo de construcción, como todos los periodos que transcurren en el momento actual, que son difíciles de definir porque no estamos haciendo una evaluación histórica, sino una evaluación del presente, pero que tiene que ver básicamente con la posguerra fría. Y esa configuración mundial que se está manifestando es aquella que ha surgido del fin de la bipolaridad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y el fin del momento unipolar que surgió como consecuencia de la caída del bloque soviético y la emergencia de los Estados Unidos como superpotencia remanente. Actualmente el mundo que nos toca vivir presenta las características de una bipolaridad creciente entre la República Popular China y los Estados Unidos, pero al mismo tiempo tiene las características de una creciente multipolaridad en otros aspectos, por ejemplo en materia económica y hasta en materia militar, de modo tal que la configuración global del siglo XXI podría parecerse más a la del siglo XIX que la del siglo XX. En esas condiciones, un país de las características de la Argentina podría encontrar un siglo XXI más favorable que el siglo XX, en tanto y en cuanto un país como la Argentina haga las cosas razonablemente bien. Pero en los 200 años que se podría aproximadamente que tuvo de historia argentina, el primer siglo fue muy favorable, el escenario global era muy favorable, el segundo siglo fue un siglo muy desventajoso, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, dado que la primera economía del mundo pasó a ser los Estados Unidos y la Argentina no pudo adaptarse adecuadamente a esa realidad, y además por un dato estructural que es que la Argentina tiene una economía competitiva con los Estados Unidos, a diferencia de lo que le ocurría con la economía del Reino Unido, del Imperio Británico. Ahora, el segundo elemento que hay que establecer es la Argentina como es. Y diría, ¿qué cosas positivas tiene y qué cosas negativas tiene? Entre las cosas positivas que tiene nuestro país, bueno, como ustedes saben, es el octavo país del mundo, es con una población relativamente pequeña, pero es un país miembro del G20, una realidad que yo entiendo que la Argentina no ha aprovechado en toda su dimensión. Tiene otra ventaja, que es un país que ha sido declarado aliado extra-OTAN en la segunda mitad de los años 90. Tampoco la Argentina ha aprovechado adecuadamente esa oportunidad, pero tiene una población reducida que, si bien es relativamente instruida, por ejemplo, la Argentina tiene 5 premios Nobel, varios de ellos en ciencias. Sin embargo, esa población pequeña no es un dato positivo. A su vez, hay un problema estructural de la economía argentina que Marcelo Elizondo puede comentar mucho mejor que yo. Pero para que ustedes tengan una idea, en solamente 40 años, de 1980 hasta acá, la participación de la Argentina en el comercio mundial se redujo del 1.1 al 0.6 en el comercio mundial. Y después tiene una serie de debilidades que no podemos olvidar.
algunas inconsistencias que se repiten en la política exterior argentina, y hay que tener en cuenta que la Argentina es el país que más cambios ha provocado en su política exterior en esta región del mundo en las últimas décadas. Sacando el caso de Venezuela, que es un caso casi un Estado fallido, pero sacando Venezuela, no hay ningún país que haya tenido un comportamiento tan pendular como la Argentina, lo cual es un grave problema. Otro hándicap negativo que tiene es que muchas veces la clase dirigente de nuestro país entiende que lo que se dice no importa. Esto le pasó, por ejemplo, incluso a líderes de la envergadura de Perón, que si bien intentaron una política pro-norteamericana en la segunda parte de su administración, algunas inconsistencias discursivas hicieron que el país no fuera, y que su liderazgo no fuera del todo reconocido, a pesar de los enormes gestos que hizo Perón hacia la administración de Eisenhower, por ejemplo. Un hombre que sí entendió esto fue el presidente Menem, que sí entendió que el discurso era parte de la política. Lamentablemente el gobierno actual, como ustedes han visto en episodios recientes, parece repetir esa idea de que se puede decir una cosa y hacer otra, pero en el mundo eso no tiene validez. Fíjense el episodio que hubo recientemente con el acuerdo de los porcinos, ¿no? Y la foto con los veganos. Bueno, por último, para terminar, yo diría, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cuál es la política exterior que el país necesita? Primero, tener una lectura correcta de qué mundo se vive, qué posibilidades tiene Argentina, y en base a eso yo creo que la Argentina tiene que tener las mejores relaciones comerciales con todos los actores del sistema, pero que en materia política la Argentina tiene que reafirmar su pertenencia a la cultura occidental. Nosotros pertenecemos a la periferia de Occidente, pero somos Occidente. Latinoamérica es parte de Occidente. Ahora, ¿qué es lo que, por último, lo que creo que es el mayor desafío que tiene la política exterior argentina? El mundo actual tiene características que en la Argentina no puede modificar, no la pueden modificar ni siquiera las grandes potencias, pero mucho menos una potencia media como Argentina. Y una de esas realidades es la que surge de problemas de escala global y regional que tienen que ser resueltos a escala de los estados nacionales, porque el mundo sigue funcionando en base a una configuración establecida en base a estados nacionales al modelo westfaliano. Ahora, ¿qué es lo que la Argentina yo entiendo que ha fallado enormemente en el último tiempo? En haber deteriorado sus relaciones con los vecinos y haber interrumpido o suspendido de alguna manera el proceso de integración regional. Eso hace que el país no esté cumpliendo actualmente, lamentablemente, esta administración, lo que es fundamental, que sería tener un nivel de coordinación el más elevado posible con Brasil, con los países del Mercosur y con Sudamérica para enfrentar los problemas que son muy complejos de resolver y que a nivel estatal, nacional, no se van a poder resolver. Esto tiene que ver con los manejos de las crisis ambientales, sanitarias, con la cuestión de la tecnología, la disputa tecnológica entre los Estados Unidos y China, y la serie de desafíos que el mundo enfrente, que todos los países no pueden escapar, que tienen que ver con ese mundo, con las características que estábamos describiendo inicialmente. Lamentablemente ese es el punto en el que el gobierno argentino ha deteriorado sus relaciones en el último año con todos los actores de la región, o prácticamente todos, y creo que ahí hay un hándicap en contra. ¿Qué sería lo correcto? Recomponer las relaciones con los países de Sudamérica en base a un criterio estatal, no un criterio ideológico, no a criterios de caprichos personales, y de esa manera, con el mejor nivel de coordinación, poder enfrentar los problemas que un país mediano como la Argentina va a enfrentar, pero que también va a enfrentar Chile, que también va a enfrentar el Uruguay, que también va a enfrentar Paraguay y Brasil, aunque tenga una escala mayor. Frenaría acá porque si no se hace muy largo, y espero haber podido ser útil a esa pregunta que se me hizo. Muchas gracias, Lucas y Claudio y todos los compañeros. Muchas gracias, Mariano. Súper claro, brillante y súper corto, así que realmente una gran delicadeza de tu parte de habernos explicado en tan poco tiempo cosas tan interesantes.